Bien, bien. ¿Qué ¿Cómo tal les el va? temblor? Vamos a igualmente a tener una sesión el día de hoy relativamente corta. Como ustedes saben, empezaremos con una expresión de lenguas originarias. Pasaremos al apartado de efemérides y posteriormente a nuestros 6 dictámenes de consenso. Obviamente el dictamen pues más de fondo tiene que ver con las desapariciones forzadas, y ahí lo que buscamos es que se tipifique como un delito de lesa humanidad. ¿Qué implica la lesa humanidad? Pues implica la imprescriptibilidad, es decir, que son delitos que nunca en el tiempo van a prescribir. Igualmente se van a aplicar los principios de derechos humanos desde el punto de vista internacional, y esperemos que pueda generarse un consenso pleno sobre esa iniciativa que presentó la vicepresidenta Carla Yurichi, y que además ha venido ella trabajando para poder congregar un consenso importante. Respecto de lo que aconteció ayer con nuestra colegisladora, el Senado de la República, pues ustedes vieron el debate, que fue muy similar al que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados, y en esas circunstancias estamos esperando que eventualmente se defina en la comisión en la cual, que es puntos constitucionales, sobre el sentido, la dirección, la modificación o el retiro de la iniciativa de reforma a lo que prorrogue el artículo 5º transitorio de la reforma que crea la Guardia Nacional. Nos estaremos como colegisladora muy atentos porque tiene, como ustedes saben, un procedimiento específico. Aún si se rechaza, regresa a la Cámara de Diputados, y aquí tenemos que volver a revisar el tema. Entonces estaremos muy atentos, estamos preparados y listos para darle ese trámite. Yo tuve la oportunidad de conversar con varios de las y los senadores de los distintos grupos parlamentarios para entender primero el procedimiento que deseaban darle en el Senado de la República, porque había, digamos, distintas salidas, y ya una vez que determinaron la salida me lo informaron, es decir, la salida procedimental, y por supuesto que estaré muy atento a lo que allá acontezca. Lo que decía el diputado Moreira en cuanto a este llamado, primero aquí en la Cámara y después a los senadores, de que se definieran si estaban con el crimen organizado o con México, pues al oponerse a que los militares permanecieran 4 años más en las calles, diputado. Mire, el debate no es si los militares deben o no permanecer en la calle. Los militares siempre van a estar custodiando el territorio nacional, no estarán en sus cuarteles. ¿Por qué? Porque tienen 2 funciones principalísimas que cumplir. La primera es la función de la seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Que ellos deben preservar la integralidad de nuestro territorio. ¿Qué implica? Pues estar en fronteras, estar en puertos, aeropuertos, en todo lo que significa, digamos, la integridad del territorio. En materia de seguridad nacional, ¿qué más o cuáles más son sus funciones? Pues ni más ni menos de salvaguardar la soberanía nacional. No es algo menor, es un concepto además muy amplio. Entonces, cualquier cosa que atañe a la voluntad del pueblo, que tenga que ver con la Constitución, pues es parte de sus funciones. Y luego tienen que supervisar la seguridad interior. ¿Qué significa la seguridad interior? Significa la preservación de nuestra vida institucional, ni más ni menos, y de la gobernabilidad del país, de la estabilidad del gobierno, que los gobiernos funcionen. Entonces, no, es un falso debate que si regresan o no a los cuartos, no, o sea, van a seguir cumpliendo sus funciones. Hay ciertos temas de seguridad interior
que les atañe y cuáles son estos temas donde está, digamos, la línea divisoria entre lo que es seguridad interior y seguridad pública. Es si algún grupo criminal subvierte el orden nacional. Diputado, así como está la situación de la inseguridad en México, ¿la integridad del territorio mexicano está en peligro? Bueno, pues todas las regiones que pudieran estar bajo el control del crimen organizado, entonces se subvierte el orden constitucional y ahí tienen que estar presentes, independientemente, porque no son temas propios de la seguridad pública, son temas propios de la seguridad interior o inclusive de la seguridad nacional. Entonces eso es un falso debate. O sea, no hay una especie de guillotina que en marzo del 24 se tengan que regresar los cuarteles. Ese no es el debate, y si es el debate, es un debate totalmente falso. Diputado, ¿qué lectura yo le le quiero da preguntar a lo que si fue el día de algo ayer. Que nunca había sucedido, un militar tomando video dentro del Senado de la República? Esa sería una. Y la segunda, Greg Abbott, pues un gobernador de Estados Unidos, le pide al Congreso que tome ya el crimen organizado de México como un acto terrorista, es decir, para que pueda entrar a Estados Unidos a apoyar a México. Bueno, mire, lo primero, por supuesto, que no está bien y debió haber tenido el permiso y la autorización de la presidencia del Senado. Y si la otorgó, yo no tengo absolutamente nada que decir, porque es una Cámara, es una soberanía, y la autorización del presidente de la Cámara, pues es lo que faculta o no el ingreso. Y por supuesto no debió haber estado armado, eso lo doy ya por hecho. Sí. O sea, su función era tomar videos o fotografías. Y lo segundo, Lo de Greg Abbott que pide. pues mira, es otra vez, es algo de seguridad interior de los Estados Unidos. Ellos consideran que ya lo que está sucediendo con los carteles del crimen organizado le está afectando a la salud de los estadounidenses. Les voy a dar los datos. El fentanilo al año está matando a más de 100,000 personas por sobredosis. Es un problema de salud para los Estados Unidos. Inclusive es un tema de prioridad para el presidente Biden. Y una parte de ese fentanilo, una buena parte, viene de México. Entonces, obviamente es algo que nos atañe. Como nos atañe también el estar bajo el reclamo del ingreso de armas que viene de las armadoras de Estados Unidos, de la industria militar. Entonces, de esa manera, digamos, hay situaciones bilaterales que tienen que ver con ambos países, porque lo que se hace aquí tiene efectos allá y lo que se hace allá tiene efectos acá. Entonces, ellos tienen sus leyes, nosotros tenemos las nuestras, tienen que respetar nuestro territorio y nuestras leyes, y nosotros tenemos que respetar su territorio y sus leyes. Pero eso no implica que no veamos que hay asuntos de carácter bilateral que se cruzan, porque el crimen organizado no reconoce fronteras, la venta de armas no reconoce fronteras, el trasiego de droga no reconoce fronteras. Entonces, es por eso que algunos de nosotros, yo en lo particular, estoy proponiendo que revisemos los tratados internacionales que están suscritos en las Naciones Unidas, que se repudien algunos de ellos porque ya no funcionan, son de los años 70, es un absurdo lo que está pasando. Diputado, ¿cuánto tiempo más va por México en pausa? Hasta en tanto no se resuelva lo del Senado. Diputado, esta revisión de los tratados debiera hacer Marcelo y no andar poniendo la paz donde no lo llaman. Mire, yo no estoy para establecer las prioridades del gobierno. Lo que sí creo es que la revisión de sus tratados es de extrema importancia, según mi visión. Diputado, regresando a lo del Senado, a lo que sucedió el día de ayer en el Senado, preguntarle, fue un triunfo pírrico el que se dio el día de ayer, porque pues en ninguno de los dos pues ganaron. Lo que hicieron es ampliar el tiempo, porque sigue viva esa iniciativa, ¿sí? Y lo que está dando es el margen para que consigan el cabildeo. ¿Fue pírrico? No, mire, yo no lo pondría en términos de triunfos o derrotas. Verlo así me parece que es una visión impropia. ¿Qué es lo que me parece? Que se abra un espacio de diálogo. Ahora, lo que yo esperaría que ese diálogo fuera productivo y que se escuchara a la oposición,
pero no solamente de escuchar en una conversación, que se tomaran las propuestas de la oposición, porque lo que no es correcto es dejar de un lado toda la policía civil que debe estar al resguardo de la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas y particularmente la Fuerza Armada Permanente, su función es salvaguardar seguridad nacional y seguridad interior. La policía es salvaguardar la seguridad pública. Diputado, abonando las preguntas de mis compañeras, por una parte, ¿qué opina de que el secretario de Gobernación ahí andaba en un hotel de enfrente, pues invitando a los senadores tratando de convencerlos? A ver, yo creo que todo mundo tiene el derecho de hacer su labor de persuasión, no de chantaje, no de amenaza, de persuasión. Nosotros hicimos lo propio, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos una posición política y tenemos todo nuestro derecho de hablar con nuestras contrapartes y hacerles ver nuestro punto de vista. Y yo creo que eso es perfectamente entendible y legal. Lo que no es correcto es si hubo chantaje, si hubo amenazas, yo convoco a quienes las recibieron que tengan el valor civil de dar un paso al frente y las denuncien, porque eso afecta enormemente a la democracia. La democracia no funciona con amenazas, no funciona con chantajes y menos viniendo del poder. Entonces, si las hubo, yo sí convoco a las legisladoras y los legisladores a que den un paso enfrente y denuncien y que nos hagan saber públicamente quién los amenazó y en qué términos lo hizo. Y si no, pues que ya no lo digan, ¿verdad? Ayer Leonel Godoy, precisamente cuando se le preguntó sobre estas denuncias que estaban haciendo, calificó a la senadora Kenia de rabiosa y mentirosa. Mire, yo sí creo en que cada quien tiene su derecho de libre expresión. Yo, por supuesto, defiendo a la senadora Kenia. Es alguien que habla bien, habla fuerte y representa muy bien no solamente al PAN, sino a la oposición. Claro, y eso hace contrapuntos con quienes son partido gobernante o coalición gobernante. Y también, pues eso es buena parte de la democracia, pero a mí me parece que lo que dice la senadora Kenia López, pues es correcto. Y yo lo apoyo. ¿Cómo? Lo apoyo a título personal, porque aquí estas opiniones las doy a título personal y no como presidente de esta Cámara, que ya me toca así. ¿Al senador Raúl Páez Paz lo convencieron o lo chantajearon? No lo sé, él tendrá que dar su propia versión. Yo lamento que se haya ido de las filas de Acción Nacional. ¿Qué tratados se deben revisar, diputado? ¿Perdón? ¿Qué tratados internacionales se deben revisar? Mire, son fundamentalmente dos de los años 70, de la época de Richard Nixon, que son los tratados prohibicionistas que se suscribieron de manera multilateral y fundamentalmente para el aspecto continental americano, en donde se establecen los términos y condiciones de cómo van a actuar los países en términos del trasiego de drogas, del consumo y de la prevención. Yo creo que son tratados totalmente superados. Vean lo que pasa en Estados Unidos, en la Unión Americana. Hay más de 27 estados donde ya se permite el consumo de la marihuana. Entonces son tratados que ya no tienen operancia ni vigencia y además son tratados que están produciendo víctimas desde el punto de vista del consumo, víctimas desde el punto de vista de la violencia, que no había en los años 70 y que tampoco había las organizaciones criminales con el poder de fuego y de organización que hoy existen. Entonces hay que revisar de manera urgente en el seno de Naciones Unidas, pero a nivel continental americano, esos tratados, porque lo único que están produciendo son muertes por consumo y muertes por combate para frenar el trasiego de drogas y el trasiego de armas. Una última, diputado, Una más. Una última. El presidente López Obrador en la mañana organización daba a conocer de que faltó un voto. Un voto les faltó para el tema de la aprobación. Preguntarle su opinión al respecto y también reiterar lo que le decía la compañera, de que usted llamaría al coordinador Julen Rementería a que investigue en dado caso qué senador es el que podría haber doblado las manos aparte del de Yucatán. A ver, todo eso es especulación.
Y yo no quiero entrar en especulaciones. El punto fue, y el hecho es que esa minuta se retiró. ¿Cuántos votos a favor? ¿Cuántos? Yo no voy a entrar en especulación. Se retiró. Y si se retiró, fue por algo. Ahí lo expresaron, para darse más tiempo y para dialogar. Yo tomo por bueno lo que dijeron en tribuna. Ahora, si hay algo que no dijeron en tribuna y que ya es materia de especulación, pues yo no quisiera entrar porque no estoy para especular. Muchas gracias. Compañero.